Buenas, hola. Hoy estamos acá para una charla muy interesante. Morir para despertar, la experiencia de un viaje con una persona muy especial, muy bella, llamada Marcela Márquez López. Gracias, Sergio. Ella hace muchas cosas, es terapeuta, repostera, comercial, educadora. Bueno, vamos a ir hablando de muchas cosas en este tema. La vida te lleva a muchos caminos. Afortunadamente, y seguirán descubriendo de muchos más. Hoy estaremos hablando de un tema muy interesante sobre un viaje, además de otras cosas de experiencia de vida que ha tenido. Entonces, bienvenida, Marcela. Muchas gracias, Sergio. Bueno, vamos a hablar como de tu experiencia. Primero hablemos como de tu experiencia de vida, qué eres, qué sientes en este momento de vida, cómo ha sido tu vida hasta este instante. Mi vida hasta este instante, Sergio, podría dividirse en tres, ¿cierto? La vida que tenía antes, eh, después de la experiencia, y la que tengo ahorita después de integrar toda la experiencia. O sea, es algo que se divide como en tres, diría yo. Son tres pasos importantes en mi vida. Este último me lo estoy disfrutando mucho. No es fácil, pero es enriquecedor. ¿Qué te llevó a buscar esa experiencia y cómo fue el proceso? Bueno, morir, realmente creo que morí. Me llevó, siempre trato de hablarlo con la mayor sinceridad porque pienso que otras personas se identifican conmigo. Y pienso que me llevó, de repente tuve algunos inconvenientes, problemas familiares, problemas de pareja, problemas personales, y me encontraba en un punto de la vida en que no podía como encontrarme a mí misma. Y lo primero que piensa el ser humano es, aborto esta situación, ¿cierto? ¿Y qué hago? Y viene por allá un mensajito dentro de tu cerebro y te dices, el suicidio es perfecto. Entonces de repente empecé a pensar, o sea, dije, voy a suicidarme, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago para no pertenecer más, para no estar más? Realmente cuando no quería suicidarme, lo único que quería era cómo eliminaba todas esas cosas que estaba sintiendo dentro de mí, porque me hacían sentir culpable, fracasada, triste, no encontrar ningún sentido. Entonces siempre nos enseñan que estar muertos es estar en paz. Entonces, ¿qué mejor que suicidarme para poder estarlo? Llego en yo diría que estaba en una angustia, una depresión, una ansiedad ya al tope, al límite, que me estaba solicitando un cambio, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces, de repente algún día digo, no soporto, empiezo con dolor en mi corazón, empiezo con todo, taquicardia. Entonces te empezó a dar taquicardia, ¿qué más Me decías? empezó a dar taquicardia, comencé con un fuerte dolor en mi corazón y yo dije, no sé qué hacer, ¿qué hago? No se me salía el pensamiento de suicidarme, entonces dije, bueno, pero si me voy a suicidar, voy a hacerlo de una manera efectiva. O sea, ni tan siquiera que quepa la menor duda de que quede viva. Si voy a terminar con esto, voy a terminarlo de una vez. Y empezó mi cabeza a pensar, ¿cómo hago? Si lo hago, cojo el carro y me estrello, pero ¿a qué velocidad debo hacerlo para quedar muerto inmediatamente? Con un veneno no, porque de pronto me va a doler durante muchas horas. O sea, comencé a pensar cómo, yo decía, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Pero por allá quedaba como una pequeña esperanza de, ¿y si no? ¿Y si hay otra manera de hacerlo? Entonces, esa semana recuerdo que tuve un sueño muy raro donde fui a un cumpleaños y estaba sentada en un lugar y habían unas viejitas como chamanas, como vestidas, y una de ellas se acercó y me dijo, ay, ya llegaste, y me sopló algo. Y en ese momento comencé un trance y no era capaz de salir de ese trance. Pero la alarma de mi celular sonó a las 7:10 de la mañana, despierto, apago el celular y sentí que ella me dijo, pero vuelve. Y volví y seguí otra vez con la continuidad del sueño. Ahí seguí todavía en el trance y ella, no sé, alistó como unas planticas, unas cositas y me dijo, saca la lengua, me untó la lengua y volvió otra vez en sí. Eso fue el miércoles. Me levanté y yo dije, qué sueño tan raro, pero ¿qué es este sueño tan raro? Yo nunca había soñado esto, que esté soñando, me despierte
y nuevamente vuelva y duerma y siga con la continuidad del sueño. Me llama una amiga a la 1 de la tarde y yo le digo, hola, ¿cómo estás? Estoy muy triste, estoy depresiva, y ella me dice, ¿por qué no haces medicina? Justo ese mismo día el sueño, ella me dice, ¿por qué no haces medicina? Pues tengo un grupo que va a hacer medicina el sábado, y yo le comento, es que me quiero suicidar, estoy triste, estoy depresiva, y ella me dice, pues, ¿por qué antes de suicidarte no haces medicina? Y yo pensé, pues bueno, se pierde. igual me voy a suicidar, entonces bueno, hagamos medicina, pues ¿quién quita? Sí, Sí, o sea, sí. si algo cambia, pues esta es la oportunidad para que cambie. Y todo se alineó, o sea, todo. No tenía dinero, y yo dije, bueno, y ahora hacer medicina me cuesta tanta cantidad de dinero, ahora cómo lo consigo. Pues ese día en la tarde fui a donde mi abuela, y mi abuela me dijo, pues te voy a dar. Entonces bajo donde la abuela me dice, ay, te tengo una plática guardada para ti. Y la plática era exactamente igual lo que costaba la medicina. Alineación total, como dijiste. No hablo con nadie más, todo se alinea, o sea, no vuelvo a hablar con nadie más, me quedo tranquila. Algo me dice como, bueno, tuviste ese sueño, sí, es como, no me dio como ese miedo, como de no lo hagas, sino como entraste al sueño, entraste a ese trance, se te facilitó, ya lo viviste, pues vamos a hacerlo. Seguramente será un sueño que me decía, puedes hacerlo. Llego al lugar, muy calmado, soy la número 7 de las personas que lo íbamos a hacer, y soy la última. Entonces me toca, mientras que ellos lo hacen, yo llevo mi agenda, y en mi agenda anoto todo lo que quiero experimentar, vivir, abrir, qué quiero que se me revele, qué quiero que se me muestre, y hago una lista enorme que todavía incluso conservo la agenda, y he ido chuleando cosas que ya tengo mejor comprensión. Me siento, soy la última, incluso decido no ver cómo hacen las otras personas medicina, sino que yo decido que ese momento sea único para mí. Y yo sentía que los demás venían, pero yo no los escuchaba mucho como sus historias, como no pasa nada, simplemente es un viaje de 3 minutos, 4 minutos, pero no pasa nada. Llega mi momento a la hora de hacer el viaje, que lo hago con Bufos Alvarius, el sapito de Sonora. Y me siento con esa persona, hablo, y esa persona me dice que si había hecho medicinas. Yo le digo que nunca. Yo le digo que ni tan siquiera he tenido la sensación de la marihuana pues en mi cuerpo, que es como lo más normal que tú te encuentras ahorita, que alguien se haya tomado un tecito, un browniecito o algo. No, yo no. Yo le digo, lo máximo que he hecho es tomarme mis vinitos, sentirme prendida, y hasta ahí he llegado. Entonces él me dice, bueno, ¿por qué lo vas a hacer? Y yo le digo, porque realmente no entiendo la vida, no comprendo en ese momento qué hacer, y necesito, si hay otra forma de verla, si hay otra forma de mostrarse, pues que se revele. Y en ese momento él intenta prender la pipa, porque se hace con inhalación, y no le da. Y intenta 3, 4 veces con inhalación, y me dice, no, muy charro, es algo, aquí está sucediendo algo, pero bueno, vamos a hacerlo esta última vez. Si esta última vez no funciona, entonces pues no lo hacemos. Y esa última vez sí funcionó. Se hace la inhalación y ya de ahí te vas. Ya empiezas el viaje, y en el viaje ya no hay retorno. No es como de pronto, yo digo que las sustancias, o sea, como lo que ven ahorita, que psilocibina, yo pienso que uno es como ir en bicicleta, otro es como ir en bus, otro es ir como en tren, y este era ir en cohete, ni tan siquiera en avión, era ir en cohete, o sea. Muy fuerte. Sí, o sea, se te desprende, se no tienes absolutamente control del cuerpo ni de la mente, no, ahí ya. O sea, ya una vez entras al viaje y ya no hay forma de, ni tan siquiera de sentir tu cuerpo. Vale, muy fuerte. O sea, y ya hay un desmayo y tal. Lo que más me sorprende fue que en el momento en que inhalo, siento como el vacío, como en todos sueños que caes al precipicio. Así mismo, caí y abrí y me encontré conmigo mismo. O sea, ya no estaba las otras personas, ya no estaba alrededor, ya no había plantas, ya no había lugar, solo estaba conmigo misma.
pero yo estaba en una posición de, estoy muerta. Bueno, ahora yo estoy acá afuera, Veías tu cuerpo. ese cuerpo está ahí, que se hizo la gente, que se hizo todo, estoy yo enfrentando a mí misma. Fue una de las sensaciones más pesadas en el viaje porque enfrentarte contigo misma y verte separada de tu propio cuerpo, tú dices, ay, eso es la muerte. Y tú dices, bueno, ¿y cómo se siente la muerte? Y intentas tomar aire y tú dices, ah, ok, es que el que toma aire es ese cuerpo, no es este que está aquí. Y te alertas, tú dices, bueno, ¿y qué tal si yo estaba buscando el suicidio y esta era la forma de morir? Sí. Pero entonces, ¿qué se hizo la gente? ¿Cómo le informo que ya me morí? O ellos simplemente se van a dar cuenta que estoy muerta porque ya quedé muerta. Y empecé a enfrentarme al tema de la muerte durante ese viaje. Al principio tuve mucho pánico porque sentía, o sea, yo quería, quería seguir haciendo lo que hace el cuerpo, pero en el viaje no podía hacer absolutamente nada porque yo sentía que estaba en el espíritu, no en... Entonces no obedecía. No obedecía, o sea, yo te voy a demostrar que es estar como en conciencia, que es estar apartada de tu cuerpo para que tú entiendas cómo es un proceso de muerte. Ahí suelto el control, lo suelto, digo, ok, me morí así. Marcela, tú pediste morir, ya moriste, o sea, ya. Ahí suelto el control, pero no te voy a negar que con pánico, porque yo decía, no alcancé a avisar, o sea, yo sí me quería morir, pero diciendo chao, o sea, ya quería organizar la muerte, o sea, quería que todo fuera hasta romántico y bello. Pero eso no fue romántico, eso no fue bonito, pagué mi propia muerte, imagínate, ya empiezan unos pensamientos. Y ya desde ahí empiezan a venir muchos recuerdos de la niña, la adolescente, como si me mostraran todo un relato de mi vida, y empiezo a verme hasta viejita, o sea, como si me mostraran absolutamente la línea del tiempo. Entonces yo digo, wow, pero no alcancé a llegar hasta viejita. Ay, y no viví estas cosas, y no viví esto, ay, me perdí esto, ay, claro, como ya estoy muerta. Y comencé a sentir esa necesidad de ya no quiero estar muerta, ya quiero es como estar viva, y ahora cómo salgo de aquí. O sea, ¿cómo hago para...? Y de repente comienzo a estar en luz blanca. O sea, luz blanca, luz blanca. Es una luz que yo no te podría explicar. Yo pienso que eso no se puede sentir aquí. Es un éxtasis total. Es un éxtasis que yo no te digo. O sea, si esa es la muerte y te encuentras de repente con la luz blanca, no se puede describir. Sientes una paz, sientes amor, sientes una unión total, que tú dices, me voy a quedar. Ahora sí me quiero quedar, sí, delicioso. ahora eso sí está rico. No, pues qué rico experimentar ese estado, porque entras como en un estado donde te invade una luz blanca que tú no sabes cómo, no es una luz blanca. Es una plenitud. Ay, no hay forma. Hay palabra de escritor. O sea, si me preguntas aquí cómo podemos llegar a ese estado, no sé si alguien lo ha logrado teniendo un episodio de vida, muerte, que sí ya lo he escuchado de muchas personas. Cuando ellos dicen cómo se siente estar en la luz, yo sé que se siente estar en la luz y yo, ay, sí, sintieron lo mismo que yo. Pero es en esos episodios, de resto no logro que alguien me lo explique. O sea, solo ahí se puede explicar. Y de ahí vuelvo a sentir, obviamente, el vacío que sentí cuando entré. Y ahí llego y entro nuevamente como al cuerpo, pero ya cuando entro al cuerpo, lo que más me impresionó, que yo creo que fue una de las cosas que en su momento hizo como un poco de trauma, fue cuando tomo la primera respiración. O sea, en ese momento cuando vuelvo al cuerpo, vuelvo y ¡ah! Inhalo, y la persona que me estaba acompañando me dijo, ya volvió. Ya volvió, ya regresó, ya otra vez estás en el cuerpo, ya volviste, y yo, ok, ahora sí están las personas, ahora ya estoy en la realidad, ahora, ok, ¿qué pasó? Todo se ve borroso, nublado, pero tú sientes una conexión absolutamente con todo. Es muy raro, tú sientes como si hubieras acabado de nacer otra vez, como si te inyectaran como vidas. O sea que ahí empieza otro viaje en esta vida. Como a reconocer, como a sentir, y tú dices, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue ese aire que acabé de tomar? Pero yo no podía respirar, y porque ingresó el aire otra vez a mi cuerpo, y porque ahí sí otra vez es el guía, ya volviste tranquila, ya volviste al cuerpo, y uno queda como,
Oh, eso está raro. La visión te cambia totalmente, es una sustancia que te coloca a ver en 3D, en 5D. Hazte cuenta cuando ves las películas muy nítidas, con los colores muy fuertes, más rojo, O más... sea, todos los sentidos se expanden. Se expanden al 100. Yo creo que yo siempre he dicho que yo sentía lo que sentía Lucy, la de la película Lucy. Ah, sí. Tú sientes, o sea, tú sientes absolutamente todo. Tú puedes sentir si la persona está alegre, triste, si la persona, todo. Tú incluso... Ves como la energía de todo. Los árboles, a ti te provoca abrazarlos, sentirlos, a ti te provoca abrazar la tierra, te encanta el olor, los olores se intensifican, tú dices, no, ¿qué es esto? Y yo porque nunca había visto esto, y yo porque no había visto que las hojas eran tan lindas, las flores eran tan lindas, las personas eran tan lindas. Es una conexión que tú no te puedes explicar, es una cosa. O sea que el cerebro como que se expandió como en la película Lucy que muestra la expansión del cerebro Tú miras progresivamente. las flores y dices, wow, ¿qué es esto tan espectacular? Tú ves al cielo y tú dices, ¿qué es esto tan divino? Yo porque nunca había visto las nubes. Te das cuenta que no habías observado muchas cosas. A las personas, dices, los ojos de las personas tan lindos, te das cuenta que son diferentes. Tú dices, detalles que nunca... Tú empiezas con el cabello de las personas, tú te quedas en admiración absoluta, o sea, la unión es la admiración de absolutamente toda la creación. Tú te miras los dedos y tú dices, ¿y cómo fue posible que creara mis dedos 5, que cojan, que abra? O sea, te das cuenta de absolutamente para qué fue creado todo. Y tú dices, no, y puedo coger con mis manos, y puedo apretar, y puedo sentir, y puedo oler. Ay, no, soy magnífica. ¿Cómo fue que pensé en algún momento en la muerte? ¡Ah! No, yo quiero vivir, yo quiero estar un ratico más aquí. Ay, no, eso está muy lindo. Ay, y regresé, pero si habré regresado de verdad. No, eso está muy extraño, es que cómo me voy a sentir, eso no, yo creo que eso no es real y empieza esa pregunta de cómo cambia en ti un momento de no querer estar a querer estar, al mirar tanto la creación y decir, eso es fabuloso, o sea, ¿cómo no pude ver esto antes? ¿Cómo necesité de esto para darme cuenta que respirar es delicioso? O sea, ay no, uno sin respiración es nada, no, comerse la comida y sentir los sabores agudos y uno dice, no, eso es la maravilla. Pero ahí no empieza el verdadero viaje, ¿cierto? O sea, esa fue como una etapa intermedia, como de asimilación. Ese fue el viaje. Aquí te estoy contando simplemente el viaje, ¿cierto? Eso fue el viaje, todo el día durante el viaje, incluso el efecto de ver todo así nítido, sabores, sensaciones, dura un mes seguido. Un mes, así, bastante tiempo. Un O sea, mes. el viaje son 2-3 minutos, dijiste, y el proceso de todo este de sentir los sentidos expandidos, otro mes, un mes. Un mes, o sea, tú sientes la vibración, tú te arrimas a un árbol, lo quieres abrazar, tú ves un perro, tú lo quieres sentir. Y luego, ¿qué se va viniendo? Que es el viaje que tú dices que todavía no ha empezado. El viaje no, el Bufus tiene una propiedad y es simplemente, es como si te abrieran una puerta. Ajá. Y te dicen, ok, te vamos a abrir la puerta, bienvenida, pero el viaje te toca consciente, no bajo ninguna sustancia. Esto simplemente era el inicio del viaje. Acabamos de abrir la puerta, así le llamo yo al Bufus. No en todos no es igual, por lo sucedido y por lo que me ocurrió. Me di cuenta que en todas las personas incluso pueden hacer bufus, simplemente ver como mandalas o que todo, o ver colores, pero no todos tienen esa misma experiencia. He podido ver que esas experiencias existen en personas que ya han tenido conocimiento de otras cosas y que en todos no se da igual. Que muchos simplemente lo hacen y fue como, ay, rico, sí, todo se fragmentó y volvió a ser y ya. Y ya, todo normal. Y pasó algo, días posteriores te sucedió algo, no, no pasó nada, sentí tristeza, alegría, ya, colores nítidos durante 15 días, un mesecito, todo sí lo veía como muy conectado a mí y ya. Pero he visto, por ejemplo, personas, chamanes, hay un chamán, por ejemplo, que se llama Beto de México y él me explicaba cosas muy parecidas a las que me sucedían, incluso me identifiqué mucho con él, pero a todos no les ocurre igual. O sea, no es un viaje que yo te pueda decir como, aquí va a suceder esto. Es un viaje personal. Y hay cada gente que uno no se lo va. vive. Hay gente que no vive, no nada, se queda ahí. Y otras personas no viajan.
Es como si no se les abriera la puerta. El Bufus tiene algo de una propiedad, es como, ¿te doy permiso o no te doy permiso? Y sí, los pone en estado de amor, de plenitud, pero no le abre la puerta. Ok. Como no tienes el permiso para entrar acá. Acuérdate ¿Será que todavía no es el momento, no estoy preparado o algo así? Eso es lo que he podido ver. Le muestra fractales, le muestra las mandalas, le muestra como pequeñas cositas, pero he sentido como si fuera eso, como tienes el permiso o no tienes el permiso. Yo siento que esa medicina es así, porque yo les pregunto, bueno, ¿y no les sucede? No. Y no. Pero sí me voy a donde otras personas y ya viviste esto y tus sueños cambiaron así y te sucede. Sí, ok, se te abrió. Entonces eso fue básicamente lo que sucedió, se abrió la puerta. Por eso te digo, algunos, y como viajas a una velocidad, o sea, es como, no sé, es muy raro, es lo que yo te digo, subí en cohete. Entonces se abrió la puerta y para mí fue totalmente diferente. Viví esa plenitud ese día, pero el calvario comenzó a los 4 días. Esos 4 días, pues muy rico, pero lo que nadie me dijo era que cuando la puerta se abre, comienzan a abrirse solitas sin que tú tengas medicina. Aperturar la puerta tiene un significado. Tienes acceso a todo. A todo. Y entonces, ese todo es lo complejo. Es lo complejo porque tú no estás, tú cómo vas a habitar algo que desconoces 100%. Sí, claro. Y que desde tu conciencia es imposible muchas veces entenderlo y que no estudiaste para entenderlo, no sabías nada de medicinas, tu familia ninguno lo había hecho, no tenías ni el tío, ni el primo, ni el psicólogo, no, nada, o sea, para mí fue como una amiga que me dijo eso, yo lo soñé y voy y listo, pero entiéndame, ¿quién me entiende si nadie está en ese mundo? Yo venía de un mundo comercial, venía de un mundo donde yo era 100% vendedora, donde... De alguna manera tú sí estás buscando como una respuestas en la vida, estás en una etapa de crisis fuerte y eso también era esa fue tu preparación, la crisis. Mientras que hay otras personas que han vivido procesos con otras medicinas, yagé, honguitos, etcétera, o han hecho meditación trascendental y digamos tienen una preparación. Tu preparación fue la crisis de querer morir casi y la respuesta fue abrirse una puerta que incluso tampoco se le abre a todo el mundo porque puede que una persona con yagé ni haya experimentado nada de esto. Pero de pronto estaría un poquito mejor preparada que tú porque ya de pronto sabe que pueden mensajes venir. Hay gente que ha vivido eso. En tu caso fue aprender como desde cero. Sí, 100%. No tenía nadie conocido, no tenía amigos, no, y realmente yo creo que en mi familia yo fui la primera que se atrevió a hacerlo, como a dar ese paso. Sí creo que me fui alistando sin saberlo y claro. creo que el alma sabe cuándo va a suceder algo. Eso, de alguna manera, tú sí estabas lista en alguna línea de tiempo diferente, ya sabías y lo estabas buscando. Sí, porque mira, yo después de ahorita es que lo vengo a ver y voy a mi biblioteca y tengo libros de metafísica. Tengo libros donde explican los viajes, cómo se dan cierto tipo de cosas. Desde antes de haber hecho eso. Cómo un alma se alinea para que ocurra ese despertar. Entonces digo, wow, ya venía diciéndome cómo iba a ser, solo que yo pues bajo esa conciencia no lo podía ver. Sí. Entonces al 4.º día comienzo a sentir la misma sensación de cuando estoy con la misma medicina, de que me voy a ir. Ya. Entonces empezaba a irme, pero ya por episodios más largos. O sea, empezaba a irme 2 horas, 3 horas, y yo sentía simplemente que el cuerpo como que necesitaba estar quieto para poderse ir. Y yo decía, pero ¿qué es esto? Me voy a ir. Incluso en ese momento, mi pareja, yo le decía, me voy a ir, siento que me voy a ir, o sea, siento que ya me voy a desconectar. Y él me decía, pero ¿por qué sientes? No, es muy raro. Siento algo que es muy raro que me voy a ir y sí entraba, como decir, en unas meditaciones profundas, donde no estaba dormida, pero tampoco estaba despierta y simplemente tenía que recostarme o algo. Y en ese momento empezaba a vivir muchos procesos, a tener una conversación conmigo misma, a crear nuevas conexiones frente a una situación. Ejemplo, algo es muy doloroso para mí, digamos, papá hizo algo que a mí no me gustó, entonces normalmente uno dice, es que es un descarado, es que él tuvo la culpa, es que me lo hizo, pero cuando empieza esa nueva conexión
con uno mismo y esa conversación con uno mismo en un estado como meditativo y uno dice, bueno, pero esa persona en algún momento fue un niño y en algún momento recibió una información. ¿Qué información recibió esa persona que simplemente la está trayendo? Tú la estás recibiendo, pero simplemente el contenido de esa persona, ¿qué es? Esa persona sí es tan culpable. ¿Por qué no vamos a mirar un poco más allá de qué trae esa persona en sí que te está entregando ese tipo de cosas? Y bueno, ¿y quién fue el papá? Bueno, ¿y qué vivió ese niño? Bueno, ¿y ese niño cómo se... Y empiezas en unos estados meditativos y tú dices, no hay culpa. Entonces ves toda la historia y desglosa todo lo que sucedió. Eran como unos estados meditativos donde te va mostrando cosa por cosa, cosa por cosa, cosa. Como que el puzzle se va armando. Se te abre, se te abre, se te abre. Pero se encajan las piezas ya ahora sí bien, no como antes que de pronto de dónde viene esto y no habían respuestas. Con los miedos igual, exacto, sí, pero es eso. Entonces tú ya vas a ver a papá a través de esa rabia y tú ya dices, no, ese papá también tiene mucho dolor, fue un niño porreado, fue un niño que fue muy lastimado, fue un niño que le tocó muy duro. Wow, ese papá solamente me transmitió lo único que tenía dentro, un dolor. Entonces, por más que ya quieras mirarlo, tú dices, no, que ese papá, pero tú empiezas a conectar con unas cosas que las otras personas no. Y empiezas a darles unas explicaciones tan profundas a todo que tú dices, bueno, y ahora entonces ya no conozco la realidad como era. Esto es una realidad nueva. Eso es una realidad desde un entendimiento diferente. ¿Qué es esto? Y empiezas con absolutamente todo. Con tu vida, con tus miedos, con absolutamente todo. O sea, cada situación de vida que te pasa, hasta la más sencilla. Me iba. Pero tú en algún momento tú dices, ya no quiero, esos estados meditativos son demasiado fuertes y consumen demasiada energía. Entonces cuando tú vuelves de ellos, tú quedas como si te hubieran sedado, como si, tú dices, es un desgaste total. Entonces tú te vas a parar y tú no sientes el cuerpo, tú dices, ¿qué es esto? Y comenzó a darse en las madrugadas, en el día, era como si mi cuerpo dijera, quiero estar en esos estados meditativos, pero mi mente decía, no, no, porque hay que seguir, tienes que trabajar, tienes que hacer una cosa, tu cuerpo como no. Entonces se volvió poco placentero vivirlo. Sí, porque era algo que yo desconocía. Incluso yo ahí comencé a consultar, me tocó buscar ayuda, chamanes, todo, y ellos me decían, te tienes que dejar ir, no hay otra forma. Yo les decía, pues yo quiero volver a la realidad, te tienes que dejar ir. ¿Para Déjate llevar. Te metiste con el mundo espiritual, esto es el mundo espiritual. No hay otra forma. Esa puerta se le abre a muy pocas, se te abrió, no hay otra forma. Y ya no se puede cerrar. ¿Cómo la cierran? No, no se cierra. La piloteas, que es diferente. Ah, importante eso, pilotearla, saberla pilotear. Y entonces, ¿qué hago? No, te vas acoplando. Hasta algunas veces el avión aterriza, otra vez el avión vuelve y arranca, y así, hasta que tú mismo vas sabiendo a qué hora lo haces. Eso es como el mito del superhéroe, que cuando se da cuenta que es un superhéroe y tiene que ocultarse al mundo, pero ayudarlo al mismo tiempo. Sí. Tiene que saberse esconder, como lo muestran en las películas, donde tiene que tapar la cara, pues todo el mundo sabe quién es, pero él se tiene que tapar la cara y ayudar al otro, viendo todo lo que sucede en el mundo, pero hacerlo escondido, para que el mundo no te rechace, de alguna manera no te diga, usted no debe ser así, pues que mucha gente de pronto se siente incómoda cuando le explicas todo lo que puede suceder, si esto, desde la manera profunda y trascendental. Entonces, ese proceso de asimilarte en un mundo donde lo normal es que la gente camine igual, viste igual y no que piense tan diferente. ¿Cómo fue esa parte más fuerte? Yo creo que eso me llevó a la despersonalización, que es la segunda parte más fuerte, sí. Porque empiezas a ser un ser inaceptado por todos, o sea, empiezas a ser algo extraño para todos. Claro. Es como si de repente ellos lo describen así, ella murió y nació otra persona, ella es otra persona, pero realmente todo sí fue un proceso, porque tú ya empiezas a tener una información que no tenías, te preguntan algo y ya lo ves diferente, entonces te preguntan, ¿y cómo ves esto? Y tú dices, esto ocurre por esto, lo creo así, y la gente es como... ¿De qué está hablando?
pues esto no ocurre porque así tiene que ser. ¿Y por qué tiene que ser así? Entonces, sí, ya 1 más 1 no es 2 y ya. ¿Y por qué yo dejo que esto suceda si yo también puedo decidir si esto sucede o no sucede? Si yo soy la que puedo tomar también una decisión, ¿por qué también permito eso? ¿Qué fue lo que me hizo eso? O sea, eso empieza a hacer algo que se llama una neurogénesis, o sea, en tu cerebro, solo que en unos ocurre a más profundidad que a otros. Vuelvo y te digo, no a todos se le abre la misma puerta. Entonces, frente a todo era como mil cosas, o sea, era infinito. Yo sentía que todo era tan infinito. Era como si de repente yo tenía una cajita sin información y me acababan de dar una bodega con información, estaba llena de muchas cosas, pero todo tenía que hacer parte de mí. Me acaban de depositar un montón de contenido que yo no sabía ni cómo manejar. Yo decía, no puedo con tanto. Era demasiado para tu capacidad en ese momento, por lo menos. Es como si te hubieran abierto toda la biblioteca, como dicen los hindúes, la registro acásicos, toda la biblioteca humana, la tuya más la de la humanidad, que es inmensa, pues imagínate miles de años condensados en todo eso, aunque ya cosas muy comunes, y tú tenerla ya lista toda para ti. Pero no es fácil. Claro. Porque no tuve un entrenamiento previo, porque me dijeron, mira, ahora pasaste de tener esta cajita que es tu mente y ahora esta cajita ya no es esta cajita, sino esta bodega. Y me queda como, ¿qué hago con eso? Y a partir de ahora es esta bodega, la cajita ha desaparecido y uno es como, y en esta bodega ahora se vivía así, yo vivía así. ¿Y cómo vivo así? No, pues con el tiempo te vas dando cuenta. Sino que ya tenías todo. En cambio, un niño, por ejemplo, tiene un proceso donde le van dando de primero esto y esto. Obtuve tanta cantidad de luz que yo siento que no me puse las gafas adecuadas para recibir la información, entonces me quemé. O sea, en ese momento yo sentí como me quemé, o sea, yo sentí que en ese momento me deslumbró todo. Entonces, hay dos cosas que hace de por sí la mente y es aceptar o negar. Sí. Entonces, ¿qué hubo ahí? Una negación. ¿Por qué me metí? ¿Por qué hice eso? ¿Me dañé? ¿Qué fue lo que me practiqué? No quiero esto. Empezó la negación. ¿Y qué empieza cuando tú haces una negación de algo? Y tú dices, no quiero eso, entonces el cerebro automáticamente hace lo que mejor sabe hacer. Yo te ayudo. Busca. Entonces te disocio. Entonces te despersonalizo para que así no tengas necesidad de ver esa bodega que te acabaste de descargar. Esa cantidad de información, no la mires. Y si estás disasociada, no sientes, no percibes, no estás ausente. Entonces, ¿qué mejor estado para que no tengas que ver eso? Además, como eres extraña, no eres bienvenida. No, hagamos otro compartimiento cerebral y exacto, para que evitemos esto que está tan doloroso. Pero te recuerdo que la puerta nunca se cierra. Sí, eso es como un escape. Eso fue un escape, fue como te vamos a dejar descansar un poquito para que vamos haciéndolo pues despacio. Pero para mí eso fue, o sea, estar disasociado, despersonalizado es una cosa, porque la memoria de corto plazo se pierde, porque estás en modo reptiliano, estás en modo supervivencia y en modo supervivencia no comes, no duermes. Reacciona. Porque viene el tigre invisible que ya te va a atacar, entonces tienes ataques de pánico, se te cae el cabello, o sea, fue aterrador integrar esa medicina en mi ser, o sea, integrar ese nuevo conocimiento. ¿Cuánto duró ese proceso? 2 años. Mucho, pues mucho para nuestro tiempo. 2 años viviendo de disasociado, a la alerta, si el cuerpo físico le cuesta aguantar eso. ¿Y cómo saliste? Ayudando a otras personas. Y soñando, nunca dejé de soñar. Los sueños eran yo me hacía preguntas. Tengo que contarte algo, tengo que tener intervención de algo que las personas muchas veces se practican eso y, sabes, considero que muchas veces no hay personal que conozca a magnitud ese mundo espiritual. Entonces uno quiere, por ejemplo, meterse en ese mundo espiritual y después irlo a manejar con psicología. O llegar donde un psicólogo normal, me perdonarás. Sí, claro. Pero en ese momento tuve 4 psicólogos atendiéndome
hasta que el último psicólogo me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que te metiste con algo que se me sale totalmente de mi contexto. Fue honesto, por lo menos. ¿Por qué no vas al principio? ¿Por qué no buscas a personas que hagan este tipo de prácticas o ese tipo de cosas y que ellos te expliquen? Porque yo he estudiado mucho tu caso y es 100% espiritual. Y yo ahí no me creo competente para trabajar contigo. Sí, además porque el psicólogo tradicional se dedica más a la mente, a lo conocido en la mente, que ya está incluso muy estandarizado, entre comillas. Pero fui a donde psiquiatra, a donde psicólogo. Pues la tradicional, la medicina tradicional, digamos, o el sistema tradicional de psicología y psiquiatría, y no te Fui encontraste. psiquiatría, no, fui a psiquiatría porque no podía dormir. Claro. No dormía porque cuando dormía los sueños eran muy lúcidos. Y comencé a hacer lo mismo que hacía con el bufo, salía del cuerpo. Ya. Entonces lo veía ahí durmiendo. ¿Y te medicaron? Sí. Pero entonces veía el cuerpo, entonces para mí dormir no era chévere, porque era salirme, irme a andar y todo volvía a la normalidad. Entonces, como me daba cuenta que estaba saliendo del cuerpo, por ejemplo, yo veía el cuerpo ahí durmiendo, yo me asomaba y decía, ay, tan lindo, pues yo veía ahí como durmiendo, y yo decía, pero ahorita vuelvo, ahorita. No lo podía controlar, yo decía, ahorita vuelvo, entonces iba, veía qué estaba sucediendo afuera, qué había afuera, de repente volví a sentir el salto, como volvía y me asomaba a ver qué estaba pasando en la calle y estaba pasando exactamente lo que había acabado de ver. O si había una fiesta afuera, veía exactamente la fiesta, veía a las mismas personas, de pronto despertaba la misma canción y venía asomaba y estaba sonando la misma canción y yo... O sea, todos los sentidos de clarividencia, clarisintencia, clarivisión, clarividencia, sí. Se despertaron. Se despertaron totalmente. Y una cosa importante que tú dices, aquí muchos profesionales de la tradición médica, hay que tener cuidado por eso mismo, porque a veces lo tratamos, aunque yo me considero un psicólogo diferente, pero la psicología tradicional y la medicina tradicional tratan de enmarcarlo, y si no se enmarca dentro de eso, te mandan a otro proceso que también te puede perjudicar. Muy honesto, digamos, el psicólogo que te dijo, no, esto es espiritual, volvé a donde lo conociste. Al inicio, sí. Para no tratar de arreglar un problema con cosas tradicionales que necesitan cosas diferentes. Y ahí lo importante que tú me pareces, recalcas es, abramos tu mente. Si no soy capaz, no soy capaz, está bien, pero abrir la mente a que lo normal, lo conocido, lo que está escrito no necesariamente sirve para todo, porque cada ser humano, como tú misma dijiste en este viaje, todo el mundo lo vive diferente, pero cada ser humano incluso viaja diferente, no normalizar todo dentro de los estándares. Todos los viajes son diferentes. Y por eso no cada experiencia que se trate en una psicología, en psiquiatría y medicina puede ser igual. No. Y hay que abrirse totalmente, muy importante eso. O sea, incluso cuando el psiquiatra me ve, el psiquiatra me dice, ¿qué te pasó? Y yo le dije, me hice una medicina, le expliqué la medicina y el psiquiatra me dijo, estás sin voluntad en ese momento, no puedes dirigir absolutamente nada. ¿Estás haciendo las cosas con voluntad? Yo le dije, no. ¿Eres capaz de controlar lo que está sucediendo? No. Entonces el psiquiatra lo único que sí me dijo es, estas medicinas sí tienen algo en particular, es que la voluntad se pierde. Entonces, frente a eso sí hay que tener mucho cuidado, porque el psiquiatra lo único que me dijo fue, hasta que no estés más estable, no me firmas nada, no tomas decisiones de nada. El psiquiatra sí me vio y sí me dijo, en este momento incluso no eres capaz de decidir frente a una situación importante o frente a algo, no hagas nada. No, nada. Si te ponen a firmar, no. Si que tienes que decir eso, no, todavía no. Yo te digo cuando lo que hay que hacer es dormir, dejar descansar ese cerebro que está como si hubieran hecho juegos pirotécnicos con él y ponerte a descansar, porque yo me decía, si te doy ansiolíticos antes es peor. Entonces lo único que tenemos que hacer es darte una medicina para que duermas, al menos para que sientas que descansaste. No sé si lo logres hacer, también fue muy claro conmigo. Y sí, me mandó una medicina demasiado fuerte que sí, yo me la tomaba y sí, dormía caballos. Pero sentía igual que no descansaba. El cuerpo seguía saliendo, yo sentía que seguía soñando, pero de repente al menos podía la gente que tenía a mi alrededor descansar. Ah, bueno, es otra cosa, el entorno, cómo lo sentía. La gente cómo te veía. Morí. Para ellos sí morí. Si quieres que te diga algo,
esa es la expresión de ellos. Sigue siendo el mismo cuerpo con Pero eso es diferente otra. mente, pero es otra. Mi hermana, por ejemplo, a las personas y todo le dicen, no, ella no es ella. Sí, sí, soy yo, tengo los mismos recuerdos, las mismas Claro. cosas, pero tengo una observación de la vida muy diferente, por lo tanto ya no te puedo responder igual, ya no puedo ser esa persona a la que tú le decías una cosa y actuaba de esta manera, actuó totalmente diferente. Entonces es complicado, porque de repente es como ver una persona del mismo cuerpo, pero es otra mente, otra forma de pensar, otra forma de hablar. Entonces, Que uno lo ve en películas. para ellos sí fue la muerte. Tú tienes una hija, ¿cómo te vio tu hija? Y tu hija pues ya está mayor de edad, pero ¿cómo te vio en esa época y ahora? ¿Cómo te ha visto también? ¿Cómo eras antes? ¿Cómo fuiste en esa etapa de transición, digámoslo así, mientras asimilabas todo esto? Y luego en esa etapa donde ya tienes más claridad, por lo menos, de todo lo que pasó. Sucedió algo muy interesante con ella, pienso que eh, yo creo que fue un pacto. Sí. Si lo digo ahorita y con todo el conocimiento que sé, yo pienso que ella ya sabía que eso iba a suceder, Mm. porque yo nunca le oculté que no quería estar. Ella vivió el proceso desde que comencé a estar mal hasta que comencé, hasta mi proceso de despersonalización y disociación. Incluso ella reconoce hoy una persona cuando está en estado de ansiedad, cuando está muy depresiva, porque ella como que le tocó ver todos mis estados. Mm. Nunca le omití. Es más, yo le digo a ella, yo hice eso porque sentí muchas ganas de suicidarme, nunca he tapado ese tipo de cosas. Entonces yo le iba diciendo a ella que experimentaba. Yo le decía, hoy experimenté esto, hoy experimenté esto. Cuando empezó la despersonalización y la disociación, yo le decía, hoy no siento, las emociones no están, hoy también estoy percibiendo esto. Eh, ¿Cómo hago para conectar? Incluso ella fue un punto clave porque ella me decía, ya leí y dice que para volver a conectar tienes que hacer esto, que para poder hacer esto tienes que hacer eso. Fue como un anclaje a mi vida. Mm. Ahora que la veo, ella en ese momento no se asustó, sino que dijo, bueno, ¿cómo la ayudo? Ya que ella me está contando estas cosas, entonces vamos a anclarla a la realidad nuevamente y ella fue como mi punto como de anclaje. Pero para los demás, para mí incluso fue algo muy doloroso, porque yo creo que así como se asume la muerte de una persona, ellos asumieron mi muerte y yo creo que ellos me abandonaron, me aislaron como es un ser extraño, es un ser nuevo, esa no es nuestra Marcela, entonces no, se murió. Siento Mm. que este cuerpo seguía ahí, pero esta misma estructura mental no. Entonces ellos me vieron como, bueno, ¿y cómo nos adaptamos a ella? Es distinta, es nueva, ¿qué vamos a hacer? Y al principio, cuando tú estás disasociado, despersonalizado, con tanto voltaje de cosas encima, no es fácil que te aparten. Y nadie me entendía. Entonces fue un mundo totalmente solo. O sea, Necesitabas apoyo y mi misma estabas sola. vida sí estaba sola. Eh, pero realmente nunca dejé de buscar. Yo siento que vino mi fuerza mayor. Yo siento que me tocó, y también la despersonalización vino porque era una persona muy controladora, o sea, que todo tenía que ser como yo quisiera, y de repente la despersonalización aparece y me dice, no eres la misma, acepta, ríndete que no eres igual. ¿Cuándo se va a rendir? No sé, voy a aguantar otro poquito más. Ah, bueno, entonces siga por ahí a ver cómo le va. ¿Sabes qué cambió cuando dije me rindo? Ahí fue Mm. donde solté. Me rindo, esto es más grande que yo, hay un ente superior a mí, me rindo. Haz lo que tengas que hacer. Y me acuerdo que ese día yo me arrodillé y yo dije, te entrego esto te lo entrego, haz lo que tengas que hacer, pero desde el amor. Muy importante eso. Te lo voy a, y dije, te lo recibo desde el amor. Entonces, lo que tengas que hacer, lo vas a hacer desde el amor y desde ahí te lo voy a recibir, no te lo voy a recibir de otra forma. Si tú me creaste con amor te lo recibo. Y me entregué. Entonces, de repente cuando me entregué fue muy charro porque mira, vinieron las personas adecuadas, vino las personas que me ayudaron, empecé a recibir ayuda de Beto desde México
que era un chamán, que es una persona que practica el bufos alvarius y practica cuando estos casos son tan especiales, o sea, practican las personas que las puertas se le abren. Porque cuando la puerta se abre, normalmente suceden este tipo de cosas. Entonces, a él se le abre, o sea, a uno, cuando ya esa puerta se abre, yo creo que no es capaz de tratar a otras personas que la puerta se abre. Claro. Porque desde el conocimiento, desde la experiencia, uno ya sabe por lo que está pasando esa persona y por la adaptación que esa persona tiene que hacer y por la dificultad que esa persona tiene, tanto con el entorno como con ella misma, como con sus nuevas estructuras, con su nueva neurogénesis, con absolutamente todo. Entonces, él era una persona, por ejemplo, cuando me rendí, él fue la primera persona que llegó porque yo, la persona incluso con la que practiqué la medicina, con las personas que me llevaron allá, me decían, tu caso es único. Es diferente, no sabemos qué hacer contigo. Y él que con el que practiqué la medicina me dijo, se me sale de las manos. Yo nunca había tenido una persona como tú, porque yo le decía, entonces, ¿qué hago con eso? Voy a seguir viajando, me estoy desconectando cada tantas horas, al día me puedo desconectar 2 horas, si me duermo es peor porque salgo del cuerpo, ¿a qué horas voy a descansar? ¿A qué horas voy a volver a ser la misma? Ya nunca entonces voy a volver, ustedes me están diciendo que esta puerta se abrió y que no se volvió a cerrar, entonces ¿qué hago con eso? Y él simplemente se me observaba y me decía, no sé qué hacer contigo. Lo único que se me ocurre es llamar a alguien de México que he escuchado, que maneja los casos como tú, y sé que él vive una experiencia muy parecida a ti, y él es el único que te puede como ir ayudando. Entonces ya estaba con psiquiatra, ya estaba con psicólogos, que antes era peor porque asistía al psicoanálisis, enredándote más. Sí, y el último sí me dijo, mira, no más psicólogos, vamos al origen, búscate a alguien que maneje estas cosas. Y ya cuando me rendí, que ya estaba demasiado cansada, me rendí, aparece Beto Basilio, que ya me dice, ya me contacta la primera persona, ya me dice, te voy a dirigir con él, voy a conseguirte el contacto como sea, ya lo llamo, le digo, hola Beto, esto me está pasando, y ya no soy yo la que le habla, sino él es el que me habla. Y me dice, ¿y te está pasando esto? ¿Te está ocurriendo esto? Claro, todo era lo que me estaba pasando. Y en las noches estás soñando y te me estás desconectando y no estás controlando las desconectadas. Entonces yo le decía, sí, 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 sí. Ya, por fin llegó luz. Pero también era la no luz. Sí. Porque ¿cómo no se cierra? ¿Qué hago con eso? Pues la respuesta era, ¿qué decía ahí? No, Viva luz. No, él fue amoroso. Me acuerdo la primera palabra que él me dijo, si no te pones a disposición del sentir, te va a ir peor. Permítete sentir. Que ahorita no estamos con los ojos de tus ojitos, estamos con los ojitos del alma. Y en los ojitos del alma, no, con ellos no se ve, con ellos se siente. Esa tristeza está ahí por algo, ese dolor está ahí por algo, ese malestar se está presentando para que lo miremos. Vamos a conectarnos desde el sentir. Y empecé con él a hacer prácticas de sentir. Entonces, cuando estaba en ese sentir, yo decía, ¿para qué? Me quitó todos los porqués, colocamos los para qué. Entonces, cuando colocamos los para qué, empezamos, ¿para qué está el dolor? ¿Qué quieres ver? Si te está permitiendo ir, viajar, observar y te está permitiendo entrar en esos estados de conciencia es para que puedas ver esa situación. Ahora, no coloquemos por qué, porque el por qué me lleva la culpa, por qué me hice esto, por qué me dañé, por qué abrí esa puerta. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, para poder ver mejor, para entender por qué me sucedió, para saber por qué ese miedo está, saber por qué eso me traumatizó, saber por qué estoy cargando eso en el inconsciente, saber para. Entonces, cuando empecé a conectar con él, empezamos a conectar el sentir, claro, y fuimos saliendo otra vez poquito a poquito porque ya no me alteraba ni me daba miedo, sino que yo decía, me permito sentir. Pero más sin embargo, en esos sentir y en esos ires y venires ocurrieron cosas inexplicables. O sea, ya sentía cosas detrás de mí, o sea, presencias. Era como una cosa muy aterradora porque a medida que me permitía sentir y como ya estaba entregada, o sea, ya no quería aislar la situación, sino que yo decía, bueno, me toca integrarla, vamos a integrarla.
Me asustaba mucho, nunca me dejó de asustar, los viajes nunca me han dejado de asustar, incluso ahorita pues uno le enseñan a controlar, uno le enseñan que cuando va a sentir, o obvio hay cosas que se despiertan, así como te digo, no se cierran, ya no se van a cerrar. Entonces, con él me decía, permítete experimentar el estar en esos estados de conciencia, pero al estar en esos estados de conciencia se pegan lo que llamamos parásitos o larvas. Entonces me tocó después acudir a los exorcismos, irme por las limpiezas y todo eso. Limpiezas, o sea, para mí eso fue tenaz porque yo era de las personas que me gozaba a las personas cuando yo veía en las iglesias, yo decía, pero yo creo que les pagan para tirarse en el suelo y que hagan esos shows. Sí, hasta que me tocó a mí. Pero realmente ensayé como con 3 personas a vivir una liberación y no fueron capaces. Esa parte, como para cerrar esa parte de, ¿te ayudó el mexicano? ¿Que te ayudó a...? Me ayudó el mexicano, ok. ¿Y qué se empezaste a sentir las presencias y te hicieron limpiezas, exorcismos? Bueno, ¿cómo terminó ya todo eso como para decir, ya he salido, ya puedo tener más conciencia, pero ya sé lo que viví, ya aprendí? Ok. Bueno, ya vi una liberación muy fuerte, pero en ese momento es como si hubiera estado conviviendo con otra entidad de algunos días, eso fue ya lo último. Pero todo comienza como a alinearse. Era lo que yo te decía, yo me rendí y empezaron a llegar las ayudas. Había una amiga a quien quiero mucho, que estudió psicología, pero era muy parecida a ti, y le encanta la física cuántica. Entonces, algún día yo la llamo, yo le digo, ay, me está pasando esto, tú eres psicóloga, y me dice, pero eso se sale de la psicología normal. Me tocaría tratarte, pero me toca tratarte con cuántica. No me salgo de los parámetros. Sí, en algunas cosas aplico mi psicología y obviamente que lo vamos a hacer, pero lo tuyo es el mundo espiritual 100% abierto. O sea, ya es algo que trasciende muchos conocimientos y fuera de eso que no sé qué información bajaste. Entonces me toca hacerlo desde la cuántica simplemente para que neutralizarte, para que sueltes esa despersonalización, otra vez vuelvas a tu estado normal en equilibrio y ahí sí podamos saber para qué descargaste esa información. Ya con ella comencé a hacer terapia, pero terapias totalmente de conexión, o sea, otra vez primero a conectar, otra vez permitirme sentir, no desconectarme, respiración, meditación, entonces ya era como volverme a conectar otra vez desde el amor. Entonces ya intervino, sí me tocó tomar medicina para dormir, porque era impresionante. Bueno, cuando estaba tan dormida, sí tenía sueños, pero ya al menos no sentía esa sensación de estar saliendo del cuerpo. Con Beto, que era el chamán de México, él me enseñó, me decía, si no quieres viajar, no viajemos. Entonces me enseñó prácticas para no desconectarme del cuerpo, me decía, pide que esas prácticas sean mientras estás dormida, porque necesitamos que no estés despierta, porque ahí es cuando ocurren esos fenómenos de el campo vibratorio es diferente a las 3 de la mañana mientras que estás durmiendo que cuando estás despierta. O sea, empezó a enseñarme un tipo de cosas y muchos métodos para salir de ahí. Entonces ya él me decía, cuando sientas que te vas a ir a hacer, puedes hacer esto, te conectas más con el cuerpo, estamos conectados con la realidad. Entonces ya empezamos a manejar pues ese un poquito. Y ya con la psicóloga cuántica comenzamos otra vez a conectar mente, el cuerpo, las sensaciones, a dejar esa despersonalización por ese miedo que tenía o ese, ¿cómo se le dice? Trauma postraumático. El trastorno, el estrés postraumático. Eso, estrés postraumático, que por eso ocurre muchas veces la disociación o la despersonalización. Ya con ese comencé a conectar con ella y ya ella comenzó a hacerme otro tipo de, cuando ya me vio que ya estaba otra vez estable, comenzó a explicarme otra vez cosas a través de la cuántica. Entonces ella comenzó a hacer lo mismo que hace Beto. Vamos a trabajar esto. ¿Está ocurriendo esto? Sí. Esto ocurre por esto, por esto, por esto. ¿En qué nivel crees que estás de esto a esto? Ah, estoy aquí. Ok. Entonces, cuando un alma se despierta, se presenta esto, en el ser se evidencia así, en el espíritu se evidencia así, sí, eso es lo que está ocurriendo.
Entonces, obvio, me tocó salirme de todo el contexto de personas normales, ¿sabes? Lo que uno llama medicina tradicional, a dirigirme a cosas totalmente desconocidas, pero todo fue como sincronizado, como este te va a ayudar en esta parte, este en ese. Encajó bien. Encajó bien. Las amistades todas se fueron. Cambió todo eso. Y los papás no se van porque son papás. A eso les toca. Ya no encajas con la pareja, ya no encajas con los amigos que tienes, ellos siguen siendo tus amigos, pero ellos a ti te ven muy rara, como qué le pasó y este de dónde tiene, claro, y como ya no es ya hay una información integrada y una experiencia integrada, que a ti quién te va a quitar la experiencia que ya tienes. Sí, ya no se puede devolver. ¿Cómo es posible que yo a ti te diga, Sergio, esto es así, cuando desde la experiencia ya lo sentiste, ya lo viviste, ya lo integraste y tú vengas a decirme a mí que algo no es cierto? Pues es falso. ¿Tú qué dices ahora? ¿Valió la pena? Sí, no es fácil. En ningún momento el despertar es fácil. Sí vale la pena. Tiene sus contras y sus pros. Hay algo en lo que sí es chévere y es que te permites volver a sonreír contigo mismo. O sea, que te recuperaste. Te das más amor a ti mismo. O sea, de repente te das cuenta que eres un ser único e irrepetible. Que ocupas un espacio, independientemente de lo que hagas o dejes de hacer, tienes un espacio. Y que tú fuiste creada con un propósito. Y que esa chispa, esta alma, este ser, este espíritu es único. Entonces de repente pasas de querer a compararte con todos a decir, wow, este ser como está es único, independientemente de si el impacto que estoy generando es terrible, bueno, maravilloso, pero soy única. De alguna manera es como llegar de diferentes maneras, todos buscamos llegar a ese amor propio o a ese amor único, incondicional para vivir y verlo. Entonces tú lo lograste de esa manera, ¿cierto? Sí, el camino no se termina. Creo que somos seres infinitos. Creo que te toca caminar sin expectativas. ¿Eso qué sigue ahora para ti? Para mí no hay expectativas de nada, no puedo tener expectativas frente a algo. Es como si de repente te voy a decir, me toca describirte explicaciones como dramatizarte algo para poder que haya una comprensión. Claro. De repente te dan una vasija más grande, o sea, te dan una conciencia, una mente mucho más grande, pero es como si te dijeran como el juego ha comenzado. Ya comenzaste este juego, entonces ahora vamos a soltarte un poquito, cuando te entrenes en esto, entonces quitamos esto, ahora viene esto, quitemos esto, ahora viene esto, y no termina. Y a medida que van pasando los años, tú esperas a que todo se ponga como alineado. No, eso no va a pasar. Entonces no hay expectativas, te das cuenta que todo es infinito, que lo único que están esperando es que integres la información que tienes ahorita para descargarte otra y otra y otra. Y tú dices, bueno, ¿y cuándo va a terminar? Pero a medida que vas estudiando cuántica, entras a la metafísica, entras a este mundo, te das cuenta que eso no termina nunca. Es como la vida de los seres humanos que empezamos preescolar, primaria, bachillerato, y se supone que llega uno hasta, supongamos, a la máxima, que sea una maestría. Pero realmente ningún ser humano desde la parte mental termina de conocer nada. O sea, no nunca termina de aprender. Desde ese despertar tampoco. Y menos, pues, porque se van abriendo más cosas. Es como si yo te dijera que te leas todos los libros que existen en ese momento en el planeta. No te da la vida para eso. Así quisieras leértelos todos, no puedes. Pero al mismo tiempo te das cuenta que no es necesario. Que no es necesario. Entonces, solo te queda una cosa, disfrutarte este instante, este momento. Por eso no puedes tener expectativas. O sea, puedes crear, ¿cierto? Y puedes tener tu propósito. Esa y puedes otra tener pregunta. Una dirección. Hay un propósito desde la conciencia. Sí, porque ya entiendes, vienen a ti sin que lo quieras, vienen a ti a muchas personas, empiezan a llegar personas con casos muy difíciles y tú te das cuenta de que tú ya tienes conciencia para manejar esos casos difíciles porque ellos se sientan, te hablan sin que te lo pidas,
Porque muchas veces tú estás en un lugar y esa persona llega a ti y tú dices, ¿esa persona para qué llegó a mí? Pero empieza a contarte un montón de cosas y tú dices, claro, esto está ocurriendo por esto, por esto, por esto, por esto. Y tú le dices a la persona, mira, tú ya miraste esto, tú ya viste, no. Y esa persona lo mira, inmediatamente eso que lo estaba bloqueando, lo desbloquea. Y uno dice, ok, este conocimiento no es para yo guardármelo. Esto que yo soy, esto que tengo ahorita es para yo entregarlo. Solo que ahora estoy en esa construcción de cómo entrego esto para que sea favorable para muchas personas que todavía no entienden y que están en ese proceso Con el apenas de... lenguaje que lo comprenda realmente. Sí, pero uno dice, ¿para qué estudia, por ejemplo, educación preescolar? Porque tú al niño tienes que buscar, hallar la manera de podérselo explicar, porque tu explicación no puede ser igual para todos. Sí, hay que ponerse en el nivel que corresponda. Entonces, cómo utilizar esa palabra sutil, cómo bajar a ese nivel de esa persona, no porque sea malo, porque esa persona esté en un nivel diferente a ti, sino porque esa persona necesita una explicación que pueda ingresar a su ser y él pueda traducirla. Entonces, ahí es donde uno entra y uno dice, bueno, ¿cómo? Mira que todo va como encaminadito, como alineándose. Alineándose, uno dice, ok, yo estudié eso, no fue para ese momento, sino para ese instante. Porque uno, de a medida que esa persona va hablando, uno dice, ok, el lenguaje de esa persona es este, entonces tengo que pronunciar estas palabras, tengo que explicárselo con esta pedagogía a través de eso para que esa persona pueda integrarlo. Bueno, pero ahí voy. Es el nivel de conciencia. Ya para cerrar entonces, pues esto es para muchos tiempos y podemos volverlo a hacer en otro momento. Podemos hacer temas específicos, o sea, sí. Es muy, porque... muy interesante, además porque todos tenemos una búsqueda, unos más, otros menos. Unos lo comprenderán, como dice Marcela, otros todavía esto es chino. Sí, para los papás. Porque no es sencillo, de todas maneras, aceptar, depende de yo hablaba en un video de los niveles de conciencia, y una vez está en el nivel 1 donde la religión, el sistema lo amarra más, en otro más donde la nueva era lo amarra de otra manera, y todo tiene su... Aquí se pierden las religiones. Eso, o sea, por eso, cada uno va a entenderlo según lo que comprendan en el nivel que estén de conciencia. Como para cerrar, tú dirías que ahora tu forma de seguir el proceso, de aceptarlo y todo es ayudando a otros entonces. Se integra mejor la información. Cuando estaba, mira, sucede incluso cuando estaba despersonalizada. Cuando estaba despersonalizada y tenía cita con el psiquiatra, con la psicóloga, con todos mis guías espirituales, médicos, ellos me ayudaban y yo aprovechaba ese conocimiento para unirme a los grupos de personas con ansiedad o despersonalización y les iba diciendo lo que yo iba experimentando y qué me iba ayudando. Ajá. Y ellos decían, sí funciona, sí nos sirve. Y yo decía, wow, así mismo como yo tengo este conocimiento, yo mismo imparto este conocimiento y ayudo a otras personas. Y es inexplicable, mira, tú ayudas, así tú no estés desde la mejor posición, tú te colocas como en esa posición de yo voy a estar bien para ayudar a esta otra persona. En el momento en que te colocas bien es como si te dijeras, me habito en una mejor salud, en una mejor manifestación para poder otorgar esto a otro ser. Entonces, incluso desde ahí hay una integración, hay una recuperación. Entonces yo aprendí que dando, no dando sin que te lo pidan. Las personas llegan a ti, que eso es un punto que debemos aclarar importantísimo. Muchísimo. Porque cuando hay un despertar de conciencia queremos que todos entiendan lo que uno sabe. Eso es imposible. Sí, tiene que ser bajo la libre voluntad del otro. No puede ser porque, venga, que yo sé más que usted, le voy a enseñar, o yo sé cuál es la respuesta, porque hay gente que no lo pide ni lo necesita. Y ahí ocurren los choques, ahí ocurre lo que yo llamo el espiritualismo falso, ¿cierto? Porque entonces yo me he visto así, porque entonces yo hago esto así, porque entonces esto sí es verdad. No, nada es verdad. Yo soy mejor, estoy en un nivel superior de conciencia. Tú simplemente estás en un nivel diferente de conciencia por tus experiencias y porque tienes una información que ya puede tener un mejor entendimiento de muchos conceptos, pero no significa que estés
superior o inferior a alguien, significa que tú tienes una comprensión diferente y que para esa persona la puerta todavía no se ha abierto. Sí. Pero esa persona sigue siendo igual de valiosa, esa persona todavía te sigue enseñando cosas, esa persona todavía te sigue dando, que las entiendes diferentes, sí, pero incluso entonces, ¿qué hay? Yo diría que por eso te digo, sin expectativas de nada. Yo ya me uno a mis grupos, yo ya voy a los grupos, yo no tengo expectativas de nada, simplemente permito que las personas sean, pero es como todo, o sea, a medida que vas manejando la información, tienes como ciertos imanes con ciertas personas. Claro. Y cuando no estás en esa posición de es que yo soy, que es que yo tengo, que es que todo llega a ti. Es increíble, pero llega a ti la persona que te dice, ay, explícame esto. Mira, yo lo manejo así, lo entiendo así, y ahí es donde hay una sincronicidad del mismo campo vibracional, sin necesidad de que hagas absolutamente nada. Pero también es tan lindo ver esa inocencia de esos seres que todavía no se les ha abierto la puerta. Porque tú entiendes y sabes que todavía no se les ha abierto esa puerta, pero tú dices, bueno, aquí hay que tener tacto, delicadeza, cordialidad, y hay que entender por qué todavía ese mundo está como está en ese ser. Ya es vivir sin juicios y sin, como decías ahorita, rendirse sin juicios desde el amor. Total. Bueno, yo creo que ha sido muy gratificante. Muchas gracias, Sergio, por la invitación. Muchas gracias por compartir. Estaremos en contacto y Marcela está pues también dispuesta. Mire que hay personas que de pronto necesitan un acompañamiento. Entonces también yo creo que nacemos para ayudar a otros siempre y cuando también, como dice ella, lo permitan, lo pidan. Así que desde el amor, esta palabra la he escuchado bastante esta semana, todo desde el sentir y desde el amor. Desde el sentir y desde el amor. Entonces, gracias Marcela por eso, por ese sentir, por ese amor, por ese compartir y vale la pena seguirlo viviendo. Muchas gracias. Bueno, gracias.